Buenos días con todas, con todos, con todes y bienvenidos a una nueva sesión de este coloquio, coloquio Movimientos Sociales en Ecuador, y en esta ocasión se trata de una mesa redonda sobre movimiento obrero en Ecuador 1990-2020. Antes de presentar a las expositoras, a Maga Marega y a Miguel Ruiz, me gustaría plantear una serie de preguntas que me ha suscitado un poco el acercamiento al trabajo de Magali Marega y que yo creo que son de interés general para el debate que vamos a tener el día de hoy. Entonces, leo estas preguntas un poco para suscitar el tema que nos ocupa. ¿Cuál es el destino de las luchas y organizaciones obreras en Ecuador, en América Latina y en Ecuador? ¿Cómo se expresa la crisis, si es que llegamos a la conclusión de que podemos hablar de una crisis de los sindicatos en el contexto político actual? Hablamos de los sindicatos clasistas, de los sindicatos más de corte corporativo o más movimentista, como sugiere Maga. ¿Qué concepción de la clase trabajadora nos plantea ahora mismo el movimiento obrero, el movimiento trabajador en Ecuador? ¿O de la clase, como dice Antúnez, que vive del trabajo? ¿Qué concepciones de la clase podemos tener en nuestros análisis? ¿Cómo se expresa la crisis del sindicalismo llamado clásico? Una categoría que utiliza Magali Marega y que podemos también plantear y discutir. ¿Y cuáles son la crisis concomitante de esa crisis del sindicalismo que tiene que ver con la crisis de los propios estudios del trabajo en donde están implicados tanto Miguel como Maga? ¿Qué relaciones hay entre el movimiento obrero y otros movimientos y organizaciones como el movimiento indígena, el movimiento campesino, pero también el movimiento feminista, otros movimientos sociales, ¿no? ¿Qué dinámicas históricas, que creo que Maga va a centrar un poco su intervención por ahí, qué dinámicas históricas se han producido en Ecuador en torno a la conflictividad obrera y sindical? Y luego, finalmente, qué emergencia de nuevos sindicalismos, ¿no? o nuevos movimientos obreros se está produciendo y que muchas veces tienen que ver con la politización de la reproducción social de la clase que vive del trabajo, pero también con nuevas expresiones de sindicatos, de sindicalismo, de movimientos, como puede ser lo que se está produciendo ahora con el movimiento de los trabajadores y trabajadoras uberizadas, de la economía uberizada. Estas son algunas de las preguntas que se plantean y que yo creo que tanto Maga como Miguel van a entrar en este diálogo sobre estas cuestiones desde una perspectiva histórica y situada en el Ecuador. Y paso a presentar a las expositoras. La primera, que es la que va a hacer la presentación central, es Magali del Valle Marega. Ella es candidata doctoral en antropología social en el CIESAS, México. De hecho, ya ha entregado su tesis, o sea, es prácticamente doctora. Crucemos los dedos para que todo vaya muy bien. Maestra en sociología en Flaxo, Ecuador. Licenciada en antropología de la Universidad Nacional de Rosario, en Rosario, Argentina. Investigadora principal del proyecto Los Emprendedores de la Economía Social en Territorio, aportes para la aplicación de políticas integradas e incluyentes del Instituto de Investigaciones Sociohistóricas Regional CONICET Argentina. Y además una compañera de Flaxo con la que tuvimos ocasión de compartir un grupo que ahora mismo está parado, pero que esperamos volver a activar, que es el grupo de estudios sobre el trabajo. El comentarista del trabajo de Magali Marega será Miguel Ruiz. Él es doctor en estudios latinoamericanos en la UNAM, en México, docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central. Coordinó el proyecto de investigación sobre élites económicas y poder político en el Ecuador. Y entre sus últimas publicaciones relevantes están La proletarización de la humanidad, una mirada desde América Latina, en un libro coordinado por Vidal, Dilemas del trabajo y las políticas laborales entre el neoliberalismo y buen vivir en América Latina en el siglo XXI. Entonces, voy a dar la palabra a Maga Marega. La idea es que ella va a hacer una exposición entre 30 a 40 minutos y más tarde comentará Miguel Ruiz y haremos un turno o dos quizás, si alcanza el tiempo, de preguntas. Como
comentó Maite, pueden poner sus preguntas en el chat y luego las leeremos para entrar en el diálogo. Muchas gracias y adelante, Maga. Bueno, muchas gracias, Cris. Qué gusto estar nuevamente compartiendo el diálogo contigo y en Ecuador. Voy a compartir la pantalla. Me dicen, por favor, si se ve. Sí, perfecto, Maga. Perfecto. Bueno, sí, como presentaba Cris, la idea es presentar como algunos apuntes de reflexión, algunas líneas de reflexión en torno al movimiento obrero en Ecuador, que cuando Santiago y José Antonio me propusieron, me parecía muy interesante porque considero que es un trabajo que todavía está pendiente por hacer, sistematizar y sobre todo hacer como un análisis más exhaustivo por dónde van los debates, bueno, mucho de lo que mencionaba Cris recién, entonces este trabajo se ubica como en ese marco y es un primer intento, sin duda bastante incipiente todavía. Entonces, para mi presentación se va a basar en tres partes. En primer lugar, caracterizar el proceso histórico y participación del movimiento obrero. Bueno, acá quiero hacer una salvedad antes, sobre todo esto de qué es el movimiento obrero o la noción de movimiento obrero, que desde las ciencias sociales sí se constituyó como un campo de estudio. Entonces, este breve repaso del que hago propuesta hoy tiene que ver justamente con retomar estos estudios. Sin embargo, no dejo de lado y no desconozco que se hace desde una determinada perspectiva y que se privilegia, por ejemplo, dentro de todo el gran marco que contempla la diversidad de actores colectivos y de relaciones colectivas concretas que se configuran en torno al trabajo, se centra en el actor sindical. Entonces ese es un sesgo desde el principio que quiero aclarar, pero bueno, me parece igual una empresa importante para hacerlo. Entonces, en un segundo momento voy a plantear como algunos nudos críticos, que, sobre todo considerando algunos de los enfoques que a mi entender fueron centrales en estas 3 décadas. En cuanto a la periodización, también aclaro que es más o menos desde 1990 hasta 2019, porque me parece que todo el campo que se abre con el levantamiento de octubre del 2019 implica también otra profundización y otro análisis, así que eso no lo voy a retomar por ahora. Como les mencionaba en la segunda parte, voy a plantear estos principales enfoques, los locus de producción, que al menos en esta primera sistematización vengo identificando, algunos vacíos también que me parecen importantes en los estudios sobre el movimiento obrero, y algunas perspectivas que también considero importante indagar o profundizar, o que muchos tienen que ver con lo que planteaba Cris también al inicio. Entonces, después de esta aclaración, sobre todo desde la sociología del trabajo, que es fundamentalmente, luego también es un campo bastante interdisciplinar, pero desde la sociología del trabajo se consolidó en América Latina en la década del 60 del siglo XX, concordando con la generalización de la producción en masa en los países centrales y los discursos de modernización y desarrollo en nuestros países latinoamericanos. Antes de esta década, la reflexión acerca del trabajo y su relación con la vida social había sido patrimonio de los ideólogos del movimiento obrero, como recuperan varios trabajos, ¿no? Acá retomando como muy en términos generales cómo se configuró el sindicalismo en el siglo XX, Enrique de la Garza planteaba que ha seguido un derrotero entre posiciones clasistas y entre posiciones corporativistas. Entonces, él caracterizaba el sindicalismo clasista como un sindicalismo de lucha de clases, influenciado en gran medida por el marxismo, leninismo y por el trotskismo también, que tuvo en común concebirse y actuar como una fuerza política para definir políticas estatales. Y en cambio el sindicalismo corporativista, planteaba de la Garza, se caracterizó no solo por intermediar intereses, sino también por colaborar en la gobernabilidad de los regímenes políticos, ya sea de modo institucional o informalmente. Ahí en América Latina hay varias expresiones características, se toma el caso de México, Brasil por lo general, y Argentina. Pero bueno,
Luego, con la reestructuración capitalista, que empieza con la crisis de la deuda en los 80, y que se comienza a implementar las políticas de ajuste del modelo neoliberal, las expresiones también de dictadura en algunos países de América Latina y los procesos de transición a la democracia, ponen de manifiesto un desgaste o debilitamiento del movimiento obrero como tal. Aunque esto, bueno, da para la discusión y hay muchos estudios que abren el debate en cuanto a eso. Entonces, siguiendo también a De la Garza, él plantea que los sindicatos cayeron en una crisis de representatividad y de proyecto. En estas dos caracterizaciones que él realiza, dice: los clasistas, por un lado, disciplinados por la hiperinflación, incapaces de un proyecto alternativo al neoliberal, fueron derrotados y deslegitimados. Y los corporativos, subordinados a las políticas neoliberales, tuvieron cada vez menos que ofrecer a sus agremiados. Entonces, este declive del papel protagónico del sindicalismo en la arena política tuvo su correlato en las ciencias sociales latinoamericanas y también en Ecuador. Entonces, esto también para tejer estos vínculos de los estudios del trabajo y del sindicalismo en América Latina, que lo que se está dando en Ecuador en estos años tampoco es un caso aislado, sino que tiene estas articulaciones en términos políticas y también desde la academia, ¿no? Entonces, brevemente, para repasar el protagonismo que tuvo el protagonismo sindical en la década del 70 y de los 80 en Ecuador, yo retomo ahí, por un lado, la caracterización del papel que tuvieron las dictaduras militares que gobernaron el país en la década del 70, que si bien no tuvieron la intensidad represiva de otras dictaduras latinoamericanas, como la de nuestros países, por ejemplo, sí coartaron la posibilidad de actividad política, sobre todo por la ausencia de garantías legales y la prohibición de partidos políticos. Pero en ese marco, a mí me parece interesante también remarcar como esa paradoja, si es que se puede llamar así, se crea el FUT, que va a ser el actor relevante y gran protagonista de la lucha sindical y social en estas décadas en Ecuador. El FUT, que es el Frente Unitario de Trabajadores, que aglutinaba en ese momento a la central comunista, la CTE, la CEDOC, CESBANDOR y militares retirados. Luego se comienzan a incorporar también algunas otras federaciones del sector energético, y en el 75 se incorporó una parte de una fracción, la fracción clasista de la CEOLS, que se había dividido por esos tiempos. Entonces, como decía, el FUT en los años 70 y 80 se convirtió en la fuerza política sindical que aglutinó las luchas de los sectores populares. Y mantuvo una línea de confrontación abierta con los gobiernos, declarando casi una decena de huelgas generales, de huelgas nacionales, en el transcurso en la década del 80. Y se erigió también como uno de los principales opositores a la incipiente política de ajuste fondo monetarista de Febres Cordero, y que luego se profundizaron con los gobiernos siguientes en la década de los 90. Y bueno, y ahí existen también distintas interpretaciones sobre el alcance político del FUT, de las acciones del FUT, y sobre la prolongación de su poder de representación en la escena política del país. Especialmente teniendo en cuenta como el contexto en que se estaba dando y de profundas transformaciones en la relación capital-trabajo y de las condiciones de vida y de trabajo de la clase trabajadora. Entonces ahí, retomando el trabajo clásico de Icaza, que plantea un informe que retoma un informe de la CEPAL, planteaba que del año 80 al 87 el desempleo había aumentado del 5 al 13% y el subempleo del 49 al 58%. Y a su vez los salarios mínimos habían disminuido un 40%. Eso ahora voy a mencionar también algunas reformas que se dieron en ese contexto, para dar cuenta también de la magnitud de la arremetida sobre la clase trabajadora que implicaron las políticas neoliberales. Luego, bueno, y también estas transformaciones tienen como su correlato en los estudios del movimiento obrero. Y en los 90, sobre todo en Ecuador, se pone de manifiesto un claro desplazamiento desde los movimientos sindicales u obreros a los movimientos sociales. Y este desplazamiento se produce tanto en términos históricos como conceptuales y académicos. Y tiene que ver, claro,
con uno de los grandes acontecimientos, que ha sido el levantamiento indígena en 1990, y esa conflictividad definió en gran medida las formas de vinculación entre el Estado y la sociedad civil durante el periodo. Pero también, como mencionaba, tiene mucho que ver con este arranque de las políticas de ajuste estructural y la apertura de la economía al mercado global. En ese sentido, también recuperando los aportes de Franklin Ramírez, la denominada Agenda del Consenso de Washington también se colocó a lo largo de los años 90 como el hilo conductor de la agenda pública impulsada por los gobiernos. Y ahí me gustaría como mencionar algunas leyes que fueron como fundamentales que perjudicaron a la clase trabajadora en sí, la ley de reforma arancelaria, la ley de operación de maquila y la contratación a tiempo parcial, que implicaba flexibilizar las relaciones de trabajo, las relaciones en términos jurídicos, contractuales, horarias, siempre en perjuicio de las trabajadoras y los trabajadores. Y especialmente la ley número 133, en 1991, de flexibilización laboral, que también para el asunto que nos convoca, que tiene que ver con el sindicalismo, esa ley fue la que impuso, que aumentó el número mínimo de trabajadores necesario para constituir sindicatos, que se pasó de 15 trabajadores a 30. Entonces, en ese contexto, a fines de los 90, el sindicalismo se encontraba estructuralmente debilitado, y ante esa situación, las centrales sindicales aglutinadas en el FUT comenzaron a instalar una política de negociación con las patronales y el Estado. De pasar a ese gran protagonismo y confrontación, pasaron a una de conciliación y diálogo. Ahí también entre los historiadores del movimiento obrero hay diversas interpretaciones de este paso, de la confrontación a la negación. Por ejemplo, Icaza y Borja vinculan o asocian esta transformación con estas transformaciones estructurales que se estaban dando en torno al trabajo. Y después, Miyachi, desde un enfoque subjetivo también de los movimientos sociales, desde otra perspectiva, planteaba más que tenía que ver con una lectura sobre la identidad del FUT, cómo fue transformando su identidad en términos clasistas a negociar. Entonces, a partir de una lectura de pérdida de legitimidad, estratégicamente deciden negociar. Y bueno, en el año 1999, durante el gobierno de Mahuad, se dio una de las crisis económicas más graves y profundas que atravesó Ecuador, como muchos recordarán y saben. El desempleo, por ejemplo, llegó al 15%, había un subempleo del 57%, se produjo la dolarización, la migración de innumerables familias, la gran crisis del 2000 en Ecuador, que nosotros en Argentina tenemos otra similar un año después. En los primeros años de los 2000, la crisis para la clase trabajadora se profundizó también con las leyes Trole, que hubo varias, y que seguía precarizando y flexibilizando las condiciones de trabajo. Entonces, si bien por un lado, en la década del 90, este sindicalismo tradicional, o más clásico, como planteaba Cris, clásico en torno a que representaba al sector industrial, encabezado por el FUT, mantuvo posiciones de concertación y diálogo, y entabló también un modelo de pacto social con los gobiernos neoliberales. El sindicalismo energético público se distanció de estas prácticas y configuró un tipo de acción sindical con articulación movimentista, anclado también en un discurso nacionalista en defensa de los bienes estratégicos de la nación, ¿no? Entonces ahí confluyen varios movimientos sociales como la CONAIE y este sindicalismo energético, y crean un polo gravitacional sobre el cual pivoteó la lucha contra el modelo neoliberal y las privatizaciones. Y ahí surge también en 1996, que aglutina también, esa instancia aglutinadora es la Coordinadora de Movimientos Sociales. Entonces, bueno, acá brevemente les muestro este mapa sindical que recupero de un trabajo de Stalin Herrera, donde se puede ver, en cuanto a la cantidad de organizaciones sindicales en estas décadas que estoy mencionando, la centralidad que tuvieron en el 70 y 80 las del sector privado, especialmente las representadas por el FUT,
luego en los 90 cómo crece también el sector público en cuanto a organizaciones sindicalizadas, y cómo ya igual merma en los 90 y en los 2000. Quiero aclarar también que históricamente, en términos numéricos, la tasa de sindicalización en Ecuador, el estudio de Gilda Farrell, por ejemplo, plantea que en los años 70, cuando tuvo mayor protagonismo, llegaron al 15% de sindicalización, y luego al principio de la década de los 2000 estaban alrededor del 3% los estudios más auguriosos en cuanto a, si no era menos la tasa de sindicalización, menos del 3%. Entonces, bueno, ¿qué pasa con la revolución ciudadana? ¿Cómo los sindicatos, el sindicalismo llega, por un lado, debilitado, y este bloque popular, sobre todo en el primer momento preconstituyente, apoyan al gobierno de Rafael Correa, y ahí, bueno, a partir de la asunción de Correa en el 2007 se advierte un retorno del Estado en los temas de gestión pública. Especialmente se expresa en las políticas redistributivas, que esto va confrontando o enfrentando el modelo neoliberal, sobre todo vinculadas con la política salarial, donde hay mejoras sustantivas, transferencias directas y subsidios, las políticas universales también en torno a la educación, la salud pública y la seguridad social. Y ahí se abre un gran debate, al calor también de las dinámicas y del proceso social que se estaba dando, que también además constituyó un referente en América Latina, uno de los gobiernos progresistas que tuvo también mucha polémica, pero de referencia en América Latina y el mundo. Y uno de los grandes debates en las ciencias sociales, o al menos de los que yo reconozco, gira en torno al proyecto de descorporativización del Estado, de representación política de los grupos sociales en el Estado, y eso tenía que ver también con esta estrategia o el objetivo del gobierno de recuperar la agencia y la centralidad del Estado, y eso supuso confrontar con intensidad relativa, por un lado, los agentes del capital transnacional, pero también a los actores corporativos de los sectores subalternos. Ahí gira mucho de los debates. Hay algunos estudios significativos sobre la cámara de producción, por ejemplo, la descorporativización en ese sector, en el sector transportista, como estudia Sol Stoessel, en la educación, los estudios de Pozo, de Santiago, Ortiz, pueblos y nacionalidades indígenas, entre otros, Ospina, petroleros, los estudios de Diego Cano. Bueno, mi tesis de maestría también abordo la relación con el sindicato petrolero público. Y otra línea de trabajo relevante refieren, en el mismo sentido, también a las reformas laborales que se estaban dando en el Estado y las transformaciones en el modelo sindical. En cuanto a la propuesta de la reforma laboral, que hubo varios intentos, también ahí es de remarcar que varias de las organizaciones sindicales, entre ellas la FENACLE y el FUT, presentaron contrapropuestas de reformas a los proyectos del oficialismo. Entonces hay una puja permanente en la institucionalidad del Estado. Y bajo este objetivo de modernización de la gestión pública, como planteaba, el Estado dispuso un conjunto de reformas laborales que incluyeron leyes, decretos ejecutivos y mandato constituyente. Algunos, bueno, como en general creo que es una característica de las reformas, son ambiguos, pero van mostrando una tendencia en cuanto al proyecto político de Estado. El mandato 8, por ejemplo, la Constitución, prohibieron la tercerización, que era súper relevante también para enfrentar estas políticas del neoliberalismo, y reconocieron una lucha histórica de las trabajadoras remuneradas del hogar, reconociéndolas dentro del Código de Trabajo. Pero al mismo tiempo que tomaba estas medidas, impidió también la organización sindical en el sector público al traspasar a los trabajadores y funcionarios públicos a la ley de servicios públicos, que eso impedía que se organicen sindicalmente, que puedan negociar sus condiciones en un convenio colectivo de trabajo, y que tampoco podían hacer huelga. Entonces el sindicalismo público, que fue un actor
relevante en la lucha contra el neoliberalismo en los 90, ahora en este momento fue como atacado fuertemente. Se revisaron también los contratos colectivos de trabajo, se impuso la figura de la compra de renuncias obligatorias y hubo despidos masivos en ese momento. Y en cuanto al segundo punto del modelo sindical, que me parece como clave recuperar, ahí veía que se expresa, por un lado, la propuesta del gobierno, la propuesta del sindicalismo del siglo XXI, que fomenta la creación de la Central Única de Trabajadores, la CUT, que me parece relevante también pensar cómo es un proceso que incorpora como base social a un amplio sector de trabajadores y trabajadoras que tradicionalmente quedaban fuera de los sindicatos, como los trabajadores autónomos, cuentapropistas, trabajadores informales, trabajadoras remuneradas del hogar, trabajadoras sexuales, y las posiciona en un terreno de lucha y organización distinto y de reconocimiento histórico también distinto. También es verdad que eran sectores que venían sin demasiada experiencia en términos de organizativos sindicales, ¿no? Entonces se retoma desde el gobierno esta idea de unidad sindical, que era una propuesta históricamente demandada por el sindicalismo, especialmente por el FUT. Entonces ahí, desde mi perspectiva al menos, veo que se fortaleció y promovió un sindicalismo afín al gobierno, y se crean, en cuanto al modelo sindical, por ejemplo, el primer sindicato nacional por rama de actividad, que es el SINUTRE, que es el sindicato de las trabajadoras remuneradas del hogar. Sin embargo, en ese mismo momento se niega las iniciativas, al menos de los procesos que yo conozco, en el sector agrario, en el sector bananero, por ejemplo, hasta que es una organización que hace mucho tiempo viene reclamando por el reconocimiento del sindicato por rama, se les niega esa posibilidad. Entonces ahí hay como un reconocimiento selectivo de algunas organizaciones. Se otorga al Estado las funciones de garante de este proceso. El apoyo que el gobierno recibe de la CUT es también una adhesión de carácter político generada por una forma específica de movilización y discursos políticos que pone énfasis en la noción de ciudadanía laboral. Ahí retomo una cita de lo que en su momento escribió el ex ministro de Trabajo Carlos Marcas Rasco junto a Mauro Andino, que me parece que explicita como el principio de lo que se quería buscar con esa reforma laboral. Y ellos planteaban: los principios constitucionales permiten construir ejes orientadores para la reconstrucción de la centralidad social y económica del trabajo, basado en la ciudadanía laboral. Convertir una relación laboral conflictiva a un nuevo esquema participativo que mejore la productividad de la empresa y garantice los derechos de los trabajadores. Esto es un trabajo de 2015. Y ahí se ve como claramente este principio también de conciliación, de alguna manera, o concertación de clase. Luego, para pasar más rápido, retomando también un trabajo de Stalin Herrera, él plantea que en el último periodo de 2014 a 2018 el gobierno comenzó a sintonizar la reforma laboral con las demandas de las élites empresariales. Sin embargo, las organizaciones sindicales ahí no quedaron de brazos cruzados, sino que se movilizaron, y de 2017 a 2018, sostiene Stalin, se movilizaron y salieron a la calle más de 30 veces, y promovieron al menos 6 acciones legales. Entonces, en 2017, el escenario, también recuperando a Stalin, el escenario cambió con la salida de Rafael Correa y la entrada de Lenín Moreno a la presidencia. Esta vez ya los discursos del nuevo presidente interpelaron al diálogo nacional, y sus acciones dieron pasos significativos en el reconocimiento de algunas demandas de las organizaciones sociales. Gran parte de ellas optaron por una estrategia de diálogo y negociación. En esta línea el FUT, que había estado en la oposición permanente, se alineó con las propuestas del nuevo gobierno. Y bueno, y creo que también en los últimos años se dificulta poder, y me parece un gran desafío, poder pensar desde el calor de los acontecimientos todo lo que se abre, y también el papel que tuvo el sindicalismo en el levantamiento de octubre y demás. Yo dejaría como este recuento hasta ahí. Ahora, en segundo lugar, como les mencionaba, quería plantear como algunos puntos centrales.
en torno a los que giraron los debates sobre el movimiento obrero. Bueno, en primer lugar, como algunos de los estudios que, si bien muchos plantean el declive de los estudios sobre el movimiento obrero en los 90, a partir del año 90, retomé los clásicos de Icaza, de Ibarra, Barrera, de Catalina León, Borja, también el trabajo de Miguel, con Alibraín y Suárez, y este otro autor. Luego, en cuanto a los debates, ahí me parecía central recuperar, desde la historia del movimiento obrero, la mayoría se centraron en esta relación Estado-sindicalismo, Estado-sujeto colectivo sindical, y sobre todo con la Revolución Ciudadana los debates giraron, por un lado, en torno al modelo sindical, como mencionaba, la disputa por la representación al interior del Estado, la legitimidad social y política de la representación sindical, y las reformas laborales. Ahí como el gran enfoque o eje fue la conflictividad, y ahí retomo algunos estudios de Franklin y Sole, de Ramírez y Stoessel, Harari, Herrera, Laverde, Ortiz, Ponce. Luego otro eje importante fue los que tomaban ya el sindicalismo a nivel interno, podríamos decir, si bien refiriendo siempre a los distintos grados o niveles organizativos, o el vínculo con aliados, con el Estado también y con la sociedad civil. Ahí por sectores, un sector bastante estudiado es el sector rural y los sindicatos agrarios. Hay varios estudios de Stalin Herrera, de Negreiro sobre una automotriz, de Striffer también en el sector bananero, Sofía Vitali en el sector bananero también. Luego en el gremio transportista, como mencionaba, el trabajo de Soledad Stoessel. En el sector público también hay varios, porque también ahí donde condensó como la conflictividad, están los trabajos de Miguel Ruiz y Pablo Iturralde, de Pozo, de los trabajadores petroleros, por ejemplo, Narváez, Galarza, Villavicencio y Ortiz. Ortiz. Luego Diego Cano tiene varios trabajos sobre el sector petrolero, Verónica Montúfar y mi trabajo. En el sector automotriz está Andrea Villarreal, y en los últimos años, algo que me parece muy relevante, también como mencionaba Cris, todos los trabajos que se están produciendo desde el activismo y desde la academia, con las propias organizaciones en el sector de trabajo de plataformas digitales, lo que se está produciendo desde el Observatorio de Plataformas, por ejemplo, y ahí hay varias investigaciones, y todo como los desafíos que abre en términos conceptuales y de acción política, pensar ese sector. Y en cuanto al enfoque, la mayoría retoman los repertorios de acción, la construcción de demanda, la conflictividad y la dinámica de organización gremial y sindical. En cuanto a los locus de producción de conocimiento, lo que pude identificar hasta el momento, y como mencionaba también es bastante centralizado en Quito. Creo que ahí sería importante también hacer un relevamiento de la producción del movimiento obrero en otras ciudades de Ecuador. Ahí encuentro que están los estudios clásicos desde las propias organizaciones, que se constituyen como esos documentos oficiales o la historia oficial de las organizaciones, desde la academia fundamentalmente, con producciones de Flaxo, de la Universidad Andina, la Universidad Central. Desde Guayaquil también hay algunas tesis sobre todo. Luego, sobre todo durante la Revolución Ciudadana, también hubo un centro de producción de artículos y de libros desde el Estado, de distintas entidades del Estado, y sobre todo vinculado a este debate sobre la ciudadanía liberal y el sindicalismo del siglo XXI, ciudadanía laboral y sindicalismo del siglo XXI.
También me parece relevante y para pensar y profundizar el vínculo con las ONG y con la cooperación internacional, que son un actor relevante en cómo se configura la acción política de los sindicatos y de la producción de conocimiento sobre los sindicatos. Desde el CAP también, sobre todo los ciclos de conflictividad, y también algunas producciones desde los organismos internacionales, como la OIT o Mujeres. Esas son las que pude identificar y que reconozco. Seguramente hay muchos puntos ciegos, pero bueno, está abierto el diálogo. Y en cuanto a las perspectivas, ya para ir cerrando, en primer lugar, me parecía importante retomar como la centralidad de la perspectiva relacional e histórica para pensar el sindicalismo, la constitución del sindicalismo. Ahí retomando a Verónica Bogelman, que es una antropóloga argentina, ella plantea que el sindicalismo debe entenderse como un proceso contradictorio y tensional, articulado a un campo de fuerza societal, de múltiples disputas políticas, económicas y simbólicas, de las que participan los trabajadores y trabajadoras, los organismos del Estado y las patronales. Entonces, en un sentido histórico, la constitución del sindicalismo para esta autora tiene una doble condición. Por un lado, es un elemento de resistencia y subversión de las relaciones de dominación existente, una respuesta histórica a la asociación ya consumada bajo el comando del capitalista empleador, y por otro lado, una vez establecido en el sistema, aceptado por la sociedad global, actúa bajo las reglas impuestas, presiona por una distribución favorable a sus intereses y se adapta al orden vigente. Estas tendencias no son lineales, ya que lo sindical, como una dimensión institucionalizada de la agrupación de los intereses, de la agrupación de las y los trabajadores, constituye la forma histórica que adquiere la organización de sus intereses. Y por eso también recupero esta perspectiva y recupero la importancia y centralidad de seguir pensando y profundizando la centralidad que tiene el trabajo y la organización de la clase trabajadora. Entonces, el generalizado reconocimiento y la institucionalización de la acción sindical de las sociedades capitalistas debe entenderse en ese campo tensional de fuerzas contradictorias. Y ahí me parecía importante también para pensar el rol político del sujeto sindical como tal, acá recuperando la propuesta de Pablo Espina, que como ya mencioné, esto de que Gilda Farrell planteaba que en los 70 llegaba un 15% de la población económicamente activa estaba organizada. Entonces hemos visto que no hay un correlato numérico con el protagonismo político que tiene, para pensar también en futuras acciones y acciones políticas sobre todo. No hay un correlato en términos numéricos con el papel fundamental que tuvo el sindicalismo. También como muestran las estadísticas sobre conflictividad trabajadas por Franklin Ramírez y Soledad Stoessel, ellos ven que hay un dinamismo en la conflictividad durante toda la revolución durante algunos años de la Revolución Ciudadana, pero hay una debilidad de la acción organizada como tal. Entonces ese me parece otro punto a analizar, que tiene que ver con la acción de los trabajadores organizados formalmente en un sindicato o por fuera de la forma sindical. También para el análisis. Y como mencionaba al principio, lo que yo veo ahí un sesgo importante es que se centra en el actor sindical como tal, pero no incluye las asociaciones u otras formas expresivas de la colectividad organizada en torno al trabajo, y además considerando para el análisis y conceptual y histórico, que la forma que asume esa acción de las trabajadoras y los trabajadores también tiene diferentes roles en la reproducción de la clase trabajadora como tal. Entonces por eso me parece importante considerarlo. Y luego, creo que para mí es fundamental hacerlo desde una perspectiva interseccional, y las formas sindicales actuales son reacias a esa perspectiva, porque vemos estructuras sindicales primero vitalicias
o dirigentes instalados en la estructura sindical casi vitalicias, hombres en su mayoría, no hay regeneración generacional, la participación de mujeres siempre es una disputa permanente, y tampoco desde la academia, o al menos hay algunas importantes excepciones, pero tampoco es lo que prime una lectura interseccional del movimiento obrero, como planteaba Cris al principio. Y así, para plantearlo para el debate, porque me parece que son cuestiones sustantivas y que no va a dar tiempo y no es algo que se pueda resolver ahora, es justo, retomando a Cris también, qué noción de clase trabajadora estamos construyendo desde la academia, pero sobre todo desde los movimientos de trabajadoras y trabajadores. Ahí pensaba, por ejemplo, en el vínculo con, no sé, con el movimiento popular, o con las organizaciones de lucha por la vivienda, del agua, las organizaciones feministas, como qué concepción de clase trabajadora estamos construyendo para proponer alternativas organizativas. La migración, ahora que es un fenómeno histórico que está como, y sobre todo en Ecuador, que tiene una centralidad fundamental, cómo estas estructuras sindicales también están incorporando, o cómo desde la población se reformula la propuesta sindical en base a esta nueva configuración social. Vinculado a eso también la noción de lo político, cómo estamos entendiendo lo político y la politicidad, si es en términos de la expresión pública o el vínculo que se da con el Estado, o se está reconociendo politicidad en otras formas vinculadas al trabajo. Yo creo que hay otro núcleo que me parece muy importante. Pensaba también en quién produce el conocimiento sobre el movimiento obrero de la clase trabajadora, también en términos de producción de hegemonía. Y por último, vinculado a todo lo anterior, también desde quizás de esta perspectiva de la historia global del trabajo, o qué vínculos hay o se pueden proponer en términos conceptuales y en términos también de acción política y práctica, con otras tendencias del sindicalismo a nivel regional, mundial. Pensaba en el sindicalismo feminista, el biosindicalismo, como algunas expresiones en España, con toda la experiencia de trabajadores y trabajadoras desocupadas, o migrantes, o los que problematizan la reproducción social, qué vínculos de solidaridad, intercambio y aprendizaje hay o podría haber en ese sentido. Bueno, yo dejaría hasta aquí la presentación y ahí abrimos más bien el debate. Gracias, Maga. Entonces, pasamos a los comentarios de Miguel, y mientras pueden ir poniendo sus preguntas para que luego podamos entrar en ese diálogo con Maga y con Miguel. Gracias, Cristina. Bueno, primero agradecer la invitación que tan cordialmente nos ha hecho Santiago. Un saludo, Santiago. Y contento también de volverles a ver a Cristina y a Magali. Hace rato que no nos encontrábamos, pero bueno, el trabajo de Magali lo conocemos, ¿no? De su época cuando estaba acá en la Flaxo, porque, bueno, coincidentemente con un grupo de amigos, yo había escrito hace ya 10 años, yo no tenía mucho tiempo de estar en el Ecuador, un pequeño texto, ¿no? Sobre la importancia de este nuevo sindicalismo movimentista, particularmente el sindicalismo petrolero. Y bueno, Magali se hallaba escribiendo la tesis sobre ese tema, y bueno, esa fue una oportunidad para conocernos e intercambiar. Y bueno, después nos volvimos a encontrar en algunas actividades que organizaba el grupo de Flaxo sobre el tema del trabajo, ¿no? Y en algunas actividades en torno al Ecuador Debate, cuando Ecuador Debate dedicó algún número especial a los temas laborales. En fin, entonces valga esto como una pequeña introducción, y yo quisiera ser muy breve porque en realidad pues yo no soy expositor, yo solo voy a comentar algunas cosas relevantes del trabajo de Magali y hacer algunas preguntas, ¿no? Dejar algunas inquietudes, no solo para Magali, sino en general para el público, ¿no?
cosas que me preocupan, que creo que aún no han sido abordadas con toda la seriedad del caso que requiere, y siento que hay un déficit importante de las poquitas personas que están estudiando el tema laboral. Y creo que en ese sentido el trabajo de Magali es muy importante, justamente porque va un poco a contramano, ¿no? De cierta tendencia de la academia local criolla, que había descuidado durante muchísimo tiempo los aspectos de la sociología laboral. Recién en los últimos añitos me da la impresión que vuelve a haber como un interés de las ciencias sociales ecuatorianas por estudiar las diferentes dimensiones del trabajo, y sin duda alguno el trabajo que ha venido haciendo Magali al respecto ha ayudado bastante a volver a poner sobre la mesa estas discusiones. Bueno, cuatro aspectos que me parecen fundamentales de lo que ha presentado Magali y de las notas que me mandó, las notas que compartió conmigo amablemente, sobre las cuales desarrolló su exposición. Primero, rescata diferentes interpretaciones respecto al alcance político de las luchas del FUT. Eso es muy importante porque no se casa solo con una perspectiva, sino que le da voz a diferentes interpretaciones de hasta dónde llegó esa lucha del fútbol. Segundo, articula al menos dos perspectivas teóricas para pensar el tránsito de la lucha sindical, particularmente del fútbol, un tránsito que se nombra como de la confrontación a la conciliación, sin que eso necesariamente en la narrativa de Magali signifique mejora o peora, digamos. Y creo que ella se abstiene de juzgar moralmente este tránsito, simplemente lo constata, y además lo constata también contrastando dos tipos de interpretaciones que podrían parecer contradictorias, pero que a lo mejor no lo son tanto, ¿no? Por un lado, la de autores como Icaza y Borja, sobre la importancia que tuvieron las transformaciones estructurales del mundo del trabajo, muy propias del neoliberalismo, en la conformación de la estructura social clasista ecuatoriana y los impactos que eso tiene naturalmente sobre la organización sindical, muy en la tradición más clásica de investigación de la sociología laboral, eh, como de Antunes o de la Garza, ¿no? Sobre el peso de las transformaciones de la economía en la política, pero también incorpora este texto que publicó Takahiro Miyachi en Ecuador Debate, muy interesante, que ahora yo pude revisar nuevamente por el pretexto de la presentación esta, en donde Miyachi, tomando como referente a la teoría de Alberto Melucci, pone el énfasis, como decía Magali, en los aspectos subjetivos de la organización sindical, sobre los aspectos de la identidad y de los aprendizajes, ¿no?, que la dirigencia sindical sacó, aprendizajes respecto a las dificultades de seguir planteando las estructuras clásicas de movilización como las huelgas nacionales, que no les venían funcionando mucho, que digamos, ¿no?, para conseguir sus objetivos. En ese sentido, es importante también desromantizar, creo yo, eh, esa época gloriosa, llamémosle así, del fútbol, en donde sí eran protagonistas, pero también sus propias estrategias de lucha en el campo de fuerzas de los 80s y de los 90s tenían límites muy claros, y pues muchas veces no sacaban mucho, digamos. O sea, es una historia de derrotas también, y hay que decirlo sin miedo, y hay que intentar explicar esas derrotas, y esas derrotas serían en parte también un elemento, a lo mejor no el único, que explican cómo la estrategia del FUT viró hacia otros mecanismos más de concertación y, y diálogo. Tercer punto. El texto y la exposición de Magali nos revela la emergencia de un sindicalismo que ella llama movimentista durante la segunda mitad de los 90s e inicios de los 2000s, sobre todo en torno a la defensa de los recursos naturales y las empresas públicas, en confluencia con otros movimientos sociales como el movimiento indígena.
que eso tiene sobre todo que ver con su tesis de maestría del sindicalismo petrolero. Y finalmente enuncia las tensiones entre la Revolución Ciudadana y las organizaciones de los trabajadores durante la década anterior. Y nos puso sobre la mesa un conjunto de elementos que nos permiten ver cómo la política laboral de la Revolución Ciudadana fue una política, por llamarlo de alguna manera, híbrida o contradictoria, con aspectos progresivos, pero también con aspectos abiertamente regresivos, ¿no? Y creo que ese abordaje que no pone todo en blanco y negro en un ambiente como el nuestro es muy, muy bien recibido, ¿no? Porque la academia muchas veces fue presa también de estas polarizaciones interpretativas, ¿no? Que ponían héroes y villanos, ¿no? Como si la realidad no fuera de una riqueza y una complejidad. Al respecto, yo solo quiero citar un pequeño párrafo de uno de los líderes sindicales que yo creo que captó bastante sintéticamente cómo fue esta convivencia difícil entre trabajadores y gobierno de la Revolución Ciudadana. Me refiero a Fernando Ibarra del Parlamento Laboral Ecuatoriano. En algún texto que sacó ya hace muchos años decía: durante los 8 años del gobierno de la RC, la legislación laboral ha sufrido suertes diversas y contradictorias. Por un lado, se legisló la eliminación de la tercerización y el trabajo por horas. Se reconocieron otras formas de trabajo, como el autónomo por cuenta propia, se dignificó el trabajo remunerado en el hogar, se ha ampliado la cobertura en la seguridad social, se ha penalizado la no afiliación. Sin embargo, se han puesto límites al monto de utilidades que deben recibir los trabajadores en el sector privado, mutilado los contratos colectivos en el sector público, aún en contra de los dictámenes de la Organización Internacional del Trabajo y de la Corte Constitucional. Se expulsó del amparo de la legislación laboral a miles de trabajadores del Estado, etcétera, etcétera. Bueno, ahí sigue Fernando Ibarra. Entonces, creo que lo que nos expuso Magali va en este mismo sentido y nos permite acercarnos a los claroscuros de ese proceso. Bueno, hasta acá los aportes de Magali que me parecen fundamentales. Y yo quiero cerrar mi intervención con algunas preguntas que no necesariamente digo son para Magali. No tendría por qué responderlas porque además no es el tema de su investigación, sino son inquietudes que creo que las tengo yo y las tenemos muchos otros académicos y actores políticos que estamos interesados en acercarnos al mundo laboral, que son preguntas que siguen flotando en el aire y que tal vez habrá que en los próximos años ponernos las pilas y comenzar a investigar en ese sentido. Y bueno, ya Magali nos dirá si ha reflexionado o no, o si tiene algunas intuiciones al menos respecto a estos temas. Magali o el público, o Cristina o Santiago. Primero, ¿cómo explicar la incapacidad o falta de voluntad de las organizaciones tradicionales de trabajadores para ampliar los niveles de sindicalización en el Ecuador, sobre todo entre los trabajadores del sector privado durante las últimas décadas? Magali bien señaló que Ecuador tiene 4%, más o menos, 3, 4%. Es junto con Guatemala y con Colombia los países que están en el sótano de los niveles de sindicalización en toda América Latina, ¿no? Otra cuestión, ese vacío que dejaron las organizaciones tradicionales fue tal vez ocupado, aún sea parcialmente, por nuevas organizaciones. ¿Cuál sería la responsabilidad también, no solo de los sindicatos, sino de las organizaciones, partidos o movimientos de la izquierda ecuatoriana en esa especie de abandono de la organización del mundo del trabajo? ¿No habrá habido tal vez un abandono deliberado del espacio de trabajo como lugar privilegiado para la organización social? ¿Qué pasó también con el tema de la democracia interna, un tema tan caro a los estudios del trabajo allá en Argentina, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos entender sociológicamente el enquistamiento de muchos de los liderazgos del sindicalismo tradicional ecuatoriano? ¿Cómo nos explicamos la dificultad que tuvieron estas mismas dirigencias de las organizaciones tradicionales
para respaldar las iniciativas de carácter abiertamente progresista, como tema de seguridad social para el trabajo doméstico no remunerado, ¿no? Les costó muchísimo trabajo, ¿no? Casi como si dijeran que ese no es trabajo, ¿no? Y que esos sujetos y sujetas laburantes en espacios extra fábrica o extra empresa privada, pues no tenían muchos derechos. Y finalmente es posible rastrear en el Ecuador contemporáneo nuevas formas de organización de las y de los trabajadores, tanto de los asalariados, pero como de los no asalariados, ¿no? Que son un porcentaje muy grande en nuestro país, pero no por eso dejan de ser trabajadores, por fuera de la forma clásica del sindicato. Y si es que es así, ¿en dónde encontramos este tipo de experiencias? ¿Qué alcances? Que son preguntas que de alguna manera yo siento que van más o menos en la misma tesitura que las preocupaciones que nos lanzó Cristina al inicio del foro. Bueno, yo lo dejo ahí y más bien ojalá y podamos discutir entre todos en el próximo ratito sobre estas cosas. Gracias.